Invitados de la semana. El imaginario colectivo que existe sobre estos territorios, terrenos alejados, nieve, iglús y personas dedicadas solo a la casa. Sigue existiendo, pero no allí en la gran ciudad. Es decir, la gente sale a cazar, sigue existiendo gente que vive tradicionalmente, sigue existiendo gente que sale a cazar y que efectivamente, porque los iglús no son una comunidad o sea, uno no fabrica iglús para vivir permanentemente en ellos. Los iglús en realidad, dicen ellos mismos, son sitios de paso para protegerse del frío intenso y del viento durante el tiempo que están en periodo de caza. Siguen siendo cazadores y de hecho el recalentamiento climático ha representado para ellos todo un cambio de vida. Usted sabe que dicen que el Ártico es el termómetro del mundo, y si ese termómetro en algún momento comienza a calentarse demasiado, los resultados se van a reflejar en el resto del planeta, porque es el deshielo de arriba que va hacia abajo. De todas formas, es cierto que ha habido problemas con eso. Hay un deshielo digamos prematuro del permafrost cada año. Hay dificultades para mantener a veces, por ejemplo, el periodo de caza, porque los osos también a veces tienen problemas, los osos polares, porque se tienen que desplazar y tienen épocas en el año para hacerlo, y si hay un deshielo anterior, el oso polar a veces queda aislado sin la posibilidad de cazar, y los mismos miembros de la comunidad del pueblo inuit tienen dificultades para abastecerse. Claro. Pero efectivamente hay Iqaluit y hay otras pequeñas comunidades autóctonas. Mire, es decir, en todo lo que nosotros tenemos en Canadá, en territorio de Nunavut, y en el norte de Canadá hay, por ejemplo, está Inuvit, que son también otros conglomerados en los cuales hay efectivamente organización social. No es la idea esa mágica del nómada del que hablamos antiguamente, que se va a casar y no tienen asentamiento fijo, no, al contrario. Pues está interesante el tema, los territorios de Nunavut. Para muchos latinoamericanos creo que es como las imágenes que vemos en televisión, el Polo Norte inhóspito, el Polo Norte donde solo había osos polares. Bueno, hay osos polares y también hay colombianos y mexicanos, por ejemplo. Precisamente, Martín, aquí dentro del chat interno, Luz Marina, bueno, tenemos unos oyentes que nos preguntan, o le preguntan a Martín, ¿viven mexicanos o colombianos en esos territorios? ¿Y cómo se adaptan estos latinos? Sí, hay latinos que viven en el territorio. Por ejemplo, yo decía ahora rato el caso de Gladys Lemus, que es la oficial responsable, o era la oficial responsable de la protección del medio ambiente en Iqaluit, cuando el equipo latinoamericano Radio Canadá Internacional estuvo en la región. En la producción que hizo Radio Canadá Internacional es escuchar no solo su voz, sino sus percepciones sobre cómo son las cosas en el Nunavut de la época en que se hizo el programa. Y ella, por ejemplo, hablaba de que no es fácil adaptarse, pero se adapta. Y yo decía ahora rato, el ser humano es un animal de costumbres, y cuando hace frío, el frío se quita con una ropa adaptada para el frío, y efectivamente tampoco es el fin del mundo, ¿no? Y hay gente que encuentra oportunidades. Mire, en Canadá hay casos poco conocidos, por ejemplo, de gente que trabaja cortando madera en el norte de las provincias como Quebec o el norte de Columbia Británica. Esas personas trabajan en promedio durante la época de invierno a temperaturas efectivamente de más de 50 bajo cero todo el día, y están por fuera, están en el bosque. Latinoamericanos. Y hay latinoamericanos. ¿Por qué? Porque son sitios en los que los salarios son elevadísimos. Es decir, la gente no tiene que gastarse la plata porque están en el campo, en el bosque, van a dormir en campamentos de trabajo y regresan a los 5 meses, 6 meses con mucho dinero en el bolsillo. Ahora, no es un trabajo para todo el mundo. Primero hay que saber cortar árboles gigantes y tiene una técnica, tiene una manera de trabajar, pero si no es peligroso. Y segundo, es gente que trabaja fuertemente porque tienen ingresos que son casi en 8 y 9 veces más elevados que el resto de los canadienses por día. Entonces, por supuesto, vivir en el norte siempre representa un desafío, fruto de las temperaturas, fruto del clima canadiense, pero el hecho de que haya ciudades no significa que los que hay ahí sean pingüinos, al contrario, simplemente seres humanos que se han ido adaptando a esas temperaturas que son bajas, y seres humanos que van adaptando su cuerpo, su manera de vivir, y bueno, van poco a poco yo diría comprometiéndose, si se quiere, con el clima y con el territorio con el que vive. ¿Por qué siglo XXI todavía existe ese imaginario casi que idílico de los territorios del norte, los territorios donde solo hay nieve, donde solo hay invierno las 24 horas, y donde difícilmente alguien puede entender que haya ciudades
ciudades pequeñas donde haya una economía como la de una ciudad, donde haya una infraestructura médica, donde haya profesionales trabajando. ¿Por qué aún existe ese imaginario tan fuertemente marcado? Porque nosotros tenemos dificultad, y eso incluye la gente canadiense de pura cepa, si se quiere la expresión, que tiene la dificultad de creer y de entender que hacia el norte vive gente, y que vive gente como cualquier otra, y es porque son territorios tan fríos que la gente tiene a veces dificultad de imaginar cómo se puede vivir. Sin embargo, mire, hoy estamos hablando de una región, porque además Nunavut y el Ártico están pegados, y hay que decir que es una sola región vasta, inmensa. El gobierno canadiense, como está pasando, el Ártico se está volviendo en los últimos años, ha generado incluso problemas políticos. ¿Y por qué ha generado problemas políticos? Porque la pertenencia del Ártico está en juego, y se está hablando ahora que se habla de deshielo, por ejemplo, de recalentamiento climático. Ya hay científicos que dicen que ni siquiera sería malo, a pesar de lo que implica el recalentamiento climático, porque el deshielo en el Ártico generaría otro paso parecido al del Canal de Panamá, que evitaría llegar hasta Panamá para poder dar la vuelta entre un continente y el otro, un lado al otro del planeta. Así que estamos hablando de un territorio también que tiene mucho futuro, porque por allí efectivamente va a haber comercio en una época, y por allí efectivamente pasarán barcos de gran calado en una época, y se va a generar, como siempre pasa cuando hay comercio, un polo de desarrollo. Y además son territorios en los cuales es una actividad de vida normal, y existe ese imaginario colectivo que parte fundamentalmente de algo que vemos todos los días, que sigue siendo el estereotipo. Cada vez que nos hablan del norte de Canadá o del norte del mundo, porque pasa lo mismo con los países nórdicos en Europa, la gente se imagina inmediatamente osos polares con pingüinos que de pronto viven con un vecino, y el vecino es un ser humano, pero que comparten, y ni siquiera hablan en las lenguas conocidas, sino que hacen sonidos guturales y se comunican por sonidos y señas. Son cosas absurdas que han pasado a través de los años, fruto del desconocimiento que tenemos de esos pueblos y de esas culturas, que son culturas maravillosas. Lo que escuchábamos al principio por ejemplo, de la producción de Radio Canadá era cantos guturales, que son cantos típicos del pueblo inuit, y son cantos que se hacen, cantos de garganta, y son cantos en los cuales la gente, al hablar con estos cantos, hay uno que canta y otro que responde, uno que canta y otro que responde. Son absolutamente maravillosos, son cosas culturales, como puede ser lo del mambuco en Colombia, o como puede ser lo de la ranchera en México, o el jarabe tapatío, pero efectivamente tenemos esa idea de que el frío, porque estamos acostumbrados a vivir nosotros la playa, que puede llegar a temperaturas de 45 grados. ¿Hacia arriba del cero? Sí, por encima del cero. A veces nos parece maravilloso esos 45 grados, pero cuando nos toca pensar el contrario, nos da dolor de cabeza, quizás por lo que significa que es extremo. Pero efectivamente son zonas, Carlos, en las que se está dando un desarrollo. Poco a poco, hoy en día hay mucha más presencia, y no solo de gente del pueblo inuit, sino de gente que viene de afuera. Gente que viene de afuera, que está dispuesta a hacer el compromiso de vivir en una temperatura mucho más fría, pero sabiendo que tiene una posibilidad de éxito, y que tiene, como decíamos ahora, incluso un salario que en ocasiones es mejor que el de otras regiones canadienses, y que al mismo tiempo tampoco es tan difícil. Es gente maravillosa la que vive ahí, es gente hermosa la que vive ahí. Son gente que son amables, que son de una gran recepción, que no tienen dificultades reales para recibir al otro, y que pues si la gente llega, por supuesto, como cualquiera que llegue a un proceso de construcción, pues se encuentra